Paquete del destino. Las dos miradas que enterraron el pasado. Prepárate para una historia que te sacudirá el alma. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta a este video. Esta es una historia de secretos, redención y la verdad que surge cuando menos la esperas. Deja un comentario abajo con tu opinión. ¿Perdonarías un secreto de 5 años? El encuentro que detuvo el corazón de Madrid, Matteo Sterling, entró en aquel punto de recogida de mensajería en el corazón del barrio de Chamberí, en Madrid, buscando un simple paquete de Amazon. Pero salió enfrentándose a 2 niñas con sus propios ojos y a un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Imagina entrar a hacer un trámite rutinario y que, al levantar la vista, el amor de tu vida, a quien no has visto en 5 años, esté frente a ti. Pero eso no es lo más impactante. Lo que realmente detuvo el pulso de Matteo fue ver a 2 pequeñas copias de sí mismo trabajando a su lado. El mundo estaba a punto de colapsar. Capítulo 1. El eco de un nombre olvidado. El local de mensajería era un espacio angosto, saturado del olor a cartón viejo y cinta adhesiva. Las cajas se apilaban de manera desigual contra las paredes de ladrillo visto. Una impresora pitaba con impaciencia detrás del mostrador y los clientes cambiaban de pie mientras revisaban sus teléfonos con indiferencia. Matteo Sterling entró sin atraer mucha atención. Iba vestido de forma sencilla, una camiseta de algodón oscura, unos vaqueros gastados y el cabello rubio ligeramente despeinado por el viento de la tarde madrileña. Su postura era relajada, algo que rara vez ocurría en las salas de juntas de su multinacional tecnológica. Había insistido en venir solo, ansiando un momento de anonimato en una vida que rara vez se lo permitía. Revisó el número de pedido en su teléfono una vez más antes de acercarse al mostrador, esperando nada más que una transacción rápida y un intercambio cortés. Pero cuando la mujer detrás del escritorio levantó la vista, el aire se volvió sólido. Era Elena. Por un segundo, Matteo se preguntó si el agotamiento de las últimas semanas le estaba jugando una broma macabra. Si su mente había extraído ese rostro de sus recuerdos más dolorosos y lo había colocado allí por error. Pero el jadeo agudo de ella, ese pequeño escape de aire al reconocerlo, lo confirmó. Elena Wilson estaba allí, congelada detrás del mostrador. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica, y sus ojos marrones se abrieron con una mezcla de pánico y dolor antes de que intentara, inútilmente, enmascarar su reacción. Habían pasado 5 años, 1 mes y 3 días desde la última vez que Matteo la había visto, y sin embargo, la familiaridad lo golpeó con una fuerza física, como una ola de agua helada. Ninguno de los dos habló al principio. Matteo se sintió repentinamente expuesto, como si las paredes de la habitación se cerraran a su alrededor. Notó detalles que creía haber olvidado. La pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. La forma en que sus dedos se apretaban contra el borde del mostrador hasta que los nudillos se volvieron blancos. «Pedido para Sterling», dijo él finalmente. Su voz era más profunda, cargada de una vibración que no podía controlar. «Un momento», respondió Elena. Su tono era profesional, gélido, controlado, como si él fuera un extraño más, como si no compartieran un historial de promesas rotas. Mientras ella se giraba para recuperar el paquete de una estantería trasera, la mirada de Matteo se desvió más allá del mostrador hacia un rincón lleno de cajas de cartón. Y ahí fue cuando el mundo se detuvo de verdad. 2 niñas pequeñas estaban de pie cerca de una pila de paquetes,
colocando cuidadosamente etiquetas en los laterales bajo las instrucciones silenciosas de Elena. Se movían en perfecta sincronía, idénticas en altura y complexión. Su cabello rubio platino captaba la luz fluorescente del local, y sus ojos, de un azul brillante y penetrante, estaban enfocados con una seriedad absoluta. No podían tener más de 5 años. A Mateo se le cortó la respiración. El parecido era devastador, casi violento. Era el mismo tono de azul que él veía cada mañana en el espejo. Eran sus ojos, era su cabello, era la forma en que inclinaban la cabeza cuando se concentraban en una tarea difícil. Una ola de reconocimiento lo bañó, seguida de una incredulidad tan intensa que sintió que sus rodillas iban a ceder. Una de las niñas levantó la vista y notó que él las observaba. En lugar de apartar la mirada con timidez, lo estudió abiertamente, con una curiosidad audaz. Luego, sonrió. «Mamá», dijo la niña con una voz clara y cristalina, «este señor se parece a nosotras». La otra niña asintió con entusiasmo, dejando caer una etiqueta. «Mucho, es igual». Elena se quedó inmóvil a mitad de camino. El color desapareció de su rostro por completo, volviéndose de una palidez casi traslúcida. Se giró lentamente, siguiendo la mirada de su hija hasta que sus ojos se encontraron con los de Mateo. Por un latido, el ruido del tráfico de Madrid desapareció, reemplazado por un silencio pesado, cargado de verdades no dichas que gritaban por salir. Mateo sintió su corazón golpeando dolorosamente contra sus costillas. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo, inseguro de qué pregunta destrozaría su mundo primero. «Elena», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «¿Quiénes son ellas?» Ella lo miró durante un largo momento. Su expresión era ilegible. Una mezcla de miedo, resolución y un resentimiento enterrado durante demasiado tiempo. Luego, enderezó los hombros, adoptando una postura defensiva. «Son mis hijas. Me están ayudando con el trabajo», dijo con cautela. «Es todo lo que necesitas saber». Pero Mateo sabía que no era así. Las niñas volvieron a su tarea, ajenas al terremoto emocional que acababan de provocar, mientras Mateo permanecía allí, con el paquete olvidado sobre el mostrador, sintiendo que su vida acababa de descarrilar para siempre. Si crees que Elena debió decirle la verdad desde el principio, ¿qué harías tú en el lugar de Mateo? Comenta abajo. Capítulo 2. El peso del cartón y el peso de la verdad. Elena le entregó el paquete a Mateo con una calma deliberada. Sus movimientos eran precisos, casi robóticos, como si la disciplina fuera lo único que evitara que el pasado se desbordara sobre el presente. Sus dedos rozaron los de él por una fracción de segundo al entregar la caja, y ella retrocedió instantáneamente, como si el contacto la hubiera quemado. «Eso es todo», dijo ella, con voz plana. «Que tenga un buen día, señor Sterling». Mateo no se movió. El peso de la caja de cartón en sus manos se sentía absurdamente insignificante comparado con la revelación que tenía delante. Sus ojos volvían una y otra vez a las niñas, que ahora discutían en susurros sobre qué etiqueta iba en qué caja. Sus gestos, la forma en que movían las manos al hablar, eran gestos que Mateo recordaba haber visto en fotos suyas de la infancia. «Tú no trabajas aquí sola», dijo él al fin, bajando la voz. «Nunca te gustaron los lugares cerrados, ni tratar con tanta gente». Elena se tensó, forzando una sonrisa cortés para un cliente que acababa de entrar detrás de Mateo. «La gente cambia, Mateo. Las circunstancias obligan. Los hijos cambian las cosas», replicó él antes de poder detenerse. La mandíbula de Elena se endureció notablemente. «Deberías irte». Ahora, una de las niñas,
la que había hablado primero, volvió a levantar la vista. La curiosidad brillaba en su rostro. Se acercó un poco más al mostrador, apoyando los codos en la madera y estudiando a Mateo con una intensidad que le hizo doler el pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó la pequeña. Elena inhaló profundamente, cerrando los ojos por un segundo. «Lucía, no molestes al señor». «Mateo», respondió él con suavidad, agachándose un poco para estar a la altura de la niña. «¿Y tú?». La niña sonrió ampliamente. «Yo soy Lucía. Ella es Martina», añadió, señalando a su hermana, quien hizo un pequeño saludo con la mano sin dejar de etiquetar. «Estamos trabajando». «Es un gusto conoceros», dijo Mateo, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos. «Sois unas ayudantes excelentes». «Siempre ayudamos a mamá», dijo Martina con naturalidad. «Ella trabaja mucho porque somos 3. Algo en la expresión de Elena flaqueó. Una grieta de vulnerabilidad que desapareció tan pronto como surgió. Mateo se puso de pie lentamente, manteniendo su mirada fija en Elena. «Tenemos que hablar, de verdad». Ella sacudió la cabeza, evitando el contacto visual. «No, no tenemos nada de qué hablar». «Sí», insistió él en un susurro. Lo sabes perfectamente». Por un momento eterno, ella pareció considerar negarse rotundamente y llamar a seguridad. Luego miró a las niñas. Miró cómo Lucía se apoyaba cómodamente contra el mostrador y cómo Martina tarareaba una canción bajito. Y algo en su resolución se quebró. «5 minutos», dijo finalmente. «Fuera, donde ellas no puedan oírnos». Salieron al estrecho callejón lateral junto al local de mensajería. El ruido de la calle, los claxones de los coches y el murmullo de la gente en Madrid servían como un telón de fondo indiferente ante la tragedia que se desarrollaba entre ellos. Elena se cruzó de brazos, poniendo una distancia deliberada entre ambos. «No tienes derecho a volver a mi vida y hacer preguntas», dijo ella con dureza. «No después de haber desaparecido». «Yo no desaparecí, Elena», respondió Mateo, aunque las palabras sonaron huecas incluso para él. «Pensé que necesitabas espacio, que lo nuestro estaba agotado». «Yo quería honestidad», le espetó ella. «Quería que respondieras a mis llamadas». «Dejaste de contestar, Mateo. Simplemente dejaste de existir para mí». Él se pasó una mano por el cabello, sintiendo que la culpa y la frustración chocaban en su interior. «Si hubieras sabido, si me hubieras dicho». «¿Lo sabías?», lo interrumpió ella. «Simplemente elegiste no quedarte lo suficiente para descubrir más. Elegiste tu carrera, tu empresa, tu mundo perfecto». La acusación aterrizó con una precisión brutal. Mateo exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma mientras su mundo se caía a pedazos. «¿Son mías?», preguntó directamente. Los ojos de Elena brillaron con una chispa de furia. «No tienes derecho a preguntar eso como si fuera una pregunta de negocios en una oficina». «No estoy preguntando como un hombre de negocios», dijo él con voz quebrada. «Estoy preguntando porque esas niñas me miran como si yo fuera algo familiar, y siento que no puedo respirar». Elena miró hacia otro lado, su voz bajando de volumen hasta volverse un hilo de seda. «Tienen 5 años, Mateo. Haz las cuentas». Esa no es una respuesta directa. Los hombros de Elena se hundieron casi imperceptiblemente, como si el peso que había llevado sola durante media década finalmente la aplastara. «No planeé esto», dijo ella. «Planeé criarla sola. Y lo logré. Son felices, están sanas, y no les falta nada. Puedo verlo», dijo Mateo. «Pero, ¿alguna vez pensaste en decírmelo?». Elena volvió a mirarlo, y esta vez no había rabia, solo un agotamiento infinito. «Planeé protegerlas». «¿De qué?», quiso preguntar Mateo, pero en el fondo ya conocía la respuesta.
Se sentía como el villano de una historia que no sabía que estaba protagonizando. Antes de que pudiera hablar de nuevo, la voz de Lucía llamó desde el interior del local. «Mamá, ya terminamos las etiquetas». Elena se giró hacia el sonido y luego hizo una pausa, mirando a Mateo una última vez. «Deberías irte. Este no es el lugar para las respuestas». Mateo asintió, comprendiendo que presionar más solo fracturaría el poco control que quedaba. «Entonces dime dónde». Ella vaciló, luchando contra su instinto de protección. Luego, sacó un bolígrafo y escribió una dirección en el reverso de un recibo arrugado. Se lo entregó sin mirarlo a los ojos. «Mañana, 1 hora, en el café de la esquina de esa calle. Por el bien de ellas, Mateo». Solo por eso, Mateo tomó el papel con cuidado, como si fuera un tesoro que pudiera desvanecerse en sus manos. Cuando levantó la vista, Elena ya estaba entrando de nuevo, con la espalda recta y el paso firme, regresando a la vida que había construido sin él. Mientras Mateo se alejaba por la acera, con la caja de cartón bajo el brazo, supo una cosa con absoluta certeza. Había venido a recoger un paquete, pero en su lugar le habían entregado el comienzo de todo lo que ya no podía pretender que no existía. Si quieres saber qué pasará en el café mañana, ¿crees que Mateo podrá ganar el perdón de Elena? Comenta parte 2 para continuar. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta impactante novela, El paquete del destino, el peso de la ausencia. Parte 2. El momento de la verdad ha llegado. Si te perdiste la primera parte, corre a verla en nuestro perfil. Mateo ha descubierto que tiene 2 hijas de 5 años y el mundo se le viene abajo. Suscríbete al canal ahora mismo y dale un me gusta si crees que la sangre siempre reclama su lugar. Deja un comentario abajo. ¿Crees que Mateo merece una oportunidad después de haber estado ausente tanto tiempo? Capítulo 3. El café de los silencios rotos. Mateo Sterling apenas pudo cerrar los ojos aquella noche. La dirección escrita en el reverso del recibo descansaba sobre su mesita de noche como una sentencia de muerte o una promesa de redención. No dejaba de visualizar el local de mensajería, las cajas apiladas y, sobre todo, las miradas de Lucía y Martina. Aquellos ojos azules eran dagas que atravesaban su armadura de hombre exitoso. Por primera vez en años, su fortuna, su control y su distancia cuidadosamente construida del pasado se sentían como cenizas. Llegó al café 15 minutos antes. Era un lugar pequeño y sin pretensiones, en una esquina tranquila de Chamberí. El tipo de sitio donde la gente va para no ser vista. Mateo eligió una mesa al fondo, cerca de una ventana empañada por el frío de Madrid. Revisó su reloj cada 30 segundos hasta que la puerta chirrió. Elena llegó puntual. No venía sola. Traía a las niñas, que caminaban con ese mismo ritmo sincronizado que lo inquietaba y fascinaba a la vez. Vestían abrigos idénticos de color rojo y llevaban el cabello recogido en trenzas perfectas. Elena se veía diferente hoy, menos defensiva que en el trabajo, pero con una cautela que se palpaba en el aire. No sonrió al verlo. «Es él», dijo Lucía con alegría, tirando de la mano de Elena. «El señor de las cajas». Martina asintió, estudiando a Mateo con una seriedad que parecía impropia de una niña de 5 años. «Llegó temprano. Mamá dice que la gente importante siempre llega tarde». Elena exhaló lentamente, soltando las manos de sus hijas. «Niñas, id a esa mesa de allí a dibujar, como hablamos». Las pequeñas obedecieron sin protestar, instalándose a unas mesas de distancia con libros para colorear
y lápices que Elena claramente había preparado para este momento. Mateo las observó alejarse, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le permitía tragar. Elena se sentó frente a él, entrelazando sus manos sobre la mesa. «¿Tienes preguntas?», dijo ella. «Hazla». Mateo no respondió de inmediato. Quería elegir sus palabras con la precisión de un cirujano, pero el peso en su pecho lo hacía casi imposible. ¿Son Lucía y Martina mis hijas?», preguntó, su voz apenas un susurro quebrado. La mandíbula de Elena se tensó, pero no apartó la mirada. «Sí», dijo simplemente. La confirmación golpeó a Mateo con la fuerza de un tsunami. Se inclinó hacia atrás, presionando sus dedos contra el borde de la mesa para estabilizarse. El aire del café parecía haberse agotado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó al fin. «¿Por qué no me buscaste de verdad?». «Lo intenté, Mateo», replicó Elena sin dudarlo. «Lo intenté 3 veces. La primera vez, tu secretaria me dijo que estabas en una reunión en Nueva York y que no podía ser interrumpido. La segunda, me dijeron que estabas de vacaciones en un yate. La tercera». Ella hizo una pausa amarga. «Tu asistente me dijo que estabas no disponible indefinidamente para asuntos personales del pasado». Entendí el mensaje. No querías ser molestado por una chica de barrio que ya no encajaba en tu nueva vida de oro. «Estaba construyendo la empresa, Elena», comenzó Mateo automáticamente, pero se detuvo. La excusa sonó hueca y patética, incluso para sus propios oídos. «Nada justifica haberme perdido esto». «Nada». Elena miró hacia las niñas. «Ellas son felices. Son seguras de sí mismas porque me encargué de que nunca sintieran que les faltaba algo. He trabajado en 3 sitios a la vez. He dormido 4 horas al día durante años para que esas niñas tengan la vida que tienen». «Lo veo», asintió Mateo, «pero yo no puedo pretender que no vi lo que vi ayer. No puedo volver a mi oficina y hacer como si no tuviera 2 hijas en este mundo». Elena lo miró fijamente, buscando rastros de la antigua arrogancia de Mateo, de ese sentido de derecho que suelen tener los hombres poderosos. Pero solo encontró una humildad que la desconcertó. «Esto no es una película, Mateo. Ellas no necesitan un padre de fin de semana que venga con regalos caros a prometer cosas que no va a cumplir. No voy a permitir que les rompas el corazón. No pido ser nada para ellas todavía», dijo Mateo con determinación. «Pido la oportunidad de demostrarte que puedo ser constante, que puedo estar aquí cuando las cosas se pongan difíciles». Elena guardó silencio durante un largo rato, observando cómo Lucía le mostraba un dibujo a Martina. «La constancia significa tiempo», dijo finalmente. «Y el tiempo es lo único que nunca has sabido regalar». «Aprenderé», respondió él, «o no mereceré estar sentado en esta mesa». Capítulo 4. El ritmo de la fragilidad. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo cuidadoso, casi frágil. Mateo mantuvo su distancia, tal como Elena había exigido, limitando su presencia a visitas cortas en lugares neutros. Parques, bibliotecas y plazas públicas donde las niñas se sintieran cómodas. Mateo llegaba puntual cada vez. Ni un minuto antes para no parecer desesperado, ni un minuto después para no parecer descuidado. Las niñas lo abordaron de manera diferente desde el principio. Lucía era abierta y curiosa. Le hacía preguntas que a menudo lo dejaban desarmado. Quería saber por qué siempre usaba reloj, si era verdad que los jefes nunca descansaban, y si sabía cocinar algo que no fuera café. Martina, por el contrario, lo observaba desde la distancia, permaneciendo cerca de Elena, analizándolo con una intensidad reflexiva, como si estuviera decidiendo si este hombre era una estructura sólida o simplemente un espejismo pasajero. Elena lo vigilaba todo.
Notó cómo Mateo se arrodillaba para abrochar el zapato de Lucía sin que nadie se lo pidiera, cómo escuchaba sin interrumpir cuando Martina hablaba en susurros, y cómo nunca intentaba reclamarlas o tocarlas más allá de lo que ellas permitían. Su moderación la inquietaba más que cualquier exceso de confianza. Una tarde en el Parque del Retiro, Lucía insistió en enseñarle a Mateo cómo subir correctamente a los columpios, corrigiéndolo con una seriedad exagerada. Martina se sentó al lado de Elena en un banco, balanceando sus piernas rítmicamente. ¿Va a volver mañana?, preguntó Martina en voz baja. Elena vaciló. ¿Te gustaría que volviera? Martina asintió lentamente. Es bueno escuchando. Y no mira su teléfono cuando hablamos. Esa respuesta fue un golpe directo al corazón de Elena. Más tarde, mientras las niñas corrían hacia los patos en el estanque, Elena se dirigió a Mateo. «Sabes que empezarán a hacer preguntas difíciles pronto». «Lo espero», respondió Mateo. «Y no les voy a mentir. Eso significa decirles quién eres», continuó Elena, «pero también significa explicarles quién no fuiste durante 5 años. ¿Estás preparado para que te juzguen con la honestidad de un niño?» Mateo respiró hondo, mirando a sus hijas bajo la luz dorada del atardecer madrileño. Los niños no necesitan perfección, Elena. Necesitan verdad. Yo no fui perfecto, y no voy a fingir que lo fui. Solo quiero ser el hombre que se queda. Esa noche, por primera vez, Elena permitió que Mateo las acompañara caminando hasta su portal. Las niñas iban delante, saltando y cogidas de la mano. Mateo caminaba al lado de Elena, consciente de lo natural y, a la vez, extraño que se sentía el momento. «¿Por qué ahora, Mateo?», preguntó ella de repente. «¿Por qué esto no importó antes?» «Porque antes pensaba que ser necesitado era una debilidad», confesó él. «Pensaba que el éxito era una carrera solitaria. Estaba profundamente equivocado. La verdadera riqueza no estaba en mis servidores, estaba en este silencio contigo». Elena no respondió, pero Mateo notó que la tensión en sus hombros se relajaba ligeramente. Sin embargo, la verdadera prueba llegaría antes de lo que cualquiera de los dos esperaba. Una noche, Lucía desarrolló una fiebre alta y repentina. Elena, agotada tras un turno doble, entró en pánico cuando la niña empezó a tiritar incontrolablemente. Sin pensarlo, marcó el número de Mateo. Él llegó en 10 minutos. No hizo preguntas. No pidió explicaciones. Cargó a Lucía con ternura. Ayudó a una Elena temblorosa a subir al coche y condujo con calma hacia el hospital, mientras Martina le apretaba la mano desde el asiento trasero. En la sala de espera, Mateo no se movió de su lado. Rellenó formularios, trajo café y sostuvo a Martina cuando el cansancio la venció. Cuando el médico confirmó que solo era una infección viral común, el alivio dejó a Elena sin fuerzas. «Gracias por venir», susurró ella. «Gracias por llamarme», respondió él. Esa noche algo cambió fundamentalmente. Mateo ya no era solo el señor de las cajas, o el fantasma de un amor que terminó mal. Había estado allí cuando importaba, no con promesas, sino con actos. Mientras Elena lo veía caminar hacia el aparcamiento con Lucía dormida en sus brazos, comprendió que la parte más difícil no era proteger a sus hijas de él. Era protegerse a sí misma de la esperanza que, contra su voluntad, estaba empezando a echar raíces. Si te ha emocionado este capítulo, Mateo está demostrando que quiere cambiar, pero podrá resistir cuando su vida profesional empiece a reclamarlo. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que Elena debería perdonarlo completamente? Suscríbete al canal para no perderte la parte 3, el paquete del destino, el precio de la elección. Parte 3. La tensión está en su punto máximo. Mateo ha probado que puede estar en los momentos difíciles,
Pero el mundo real no se detiene. Suscríbete al canal ahora mismo y dale un me gusta. Si crees que un padre de verdad se hace con presencia, no con dinero, deja un comentario abajo. ¿Crees que el pasado de Mateo en los negocios arruinará su nueva familia? Capítulo 5. El choque de dos mundos. La transición de encuentros cautelosos a una responsabilidad compartida ocurrió de manera silenciosa, sin acuerdos formales ni conversaciones dramáticas. Comenzó con pequeños momentos prácticos que no dejaban espacio para la duda. Mateo empezó a ajustar su agenda alrededor de las niñas, y no al revés. Empezó a rechazar reuniones nocturnas, a delegar decisiones que antes controlaba obsesivamente y a aprender la geografía de la vida diaria de Elena con una atención que lo sorprendía incluso a él mismo. Aprendió sus rutinas con una precisión casi científica. Lucía odiaba despertarse temprano y necesitaba exactamente 5 minutos extra antes de salir de la cama, mientras que Martina se despertaba en silencio y se vestía sola sin que nadie se lo pidiera. Lucía hablaba de cada pensamiento que tenía, narrando su día con detalles elaborados, mientras que Martina prefería escuchar, absorbiendo todo antes de ofrecer una sola frase cuidadosamente elegida. Mateo almacenaba estas diferencias como si fueran tesoros preciosos. Elena seguía siendo precavida, pero ya no podía negar el patrón que se formaba frente a ella. Mateo no desapareció cuando la novedad se desvaneció. No se puso impaciente ni defensivo cuando las niñas lo ignoraban o lo corregían. Aparecía cuando decía que lo haría, a veces de pie, torpemente en el umbral de la puerta, con bolsas de la compra o libros para colorear, otras veces sentado en el suelo, mientras las niñas jugaban a su alrededor, como si siempre hubiera estado allí. Una tarde, Lucía anunció que su clase estaba preparando una pequeña presentación escolar y que los padres estaban invitados. Lo dijo con naturalidad, como si no fuera gran cosa, pero Mateo notó la forma en que sus ojos brillaron hacia él, esperanzados e inciertos. ¿Puedo ir?, preguntó Mateo con cautela. El rostro de Lucía se iluminó al instante. ¿En serio? ¿Vas a venir? Elena vaciló. La palabra padres resonó en su mente, pesada y cargada de significado. Miró a Mateo, buscando cualquier señal de duda, pero solo encontró una determinación absoluta. Sí, dijo Elena finalmente. Puedes venir. La presentación fue caótica y encantadora, llena de canciones desafinadas y líneas olvidadas. Mateo se sentó en una de esas sillas diminutas para niños, con las rodillas casi tocando su pecho, aplaudiendo con entusiasmo y sonriendo sin restricciones. Cuando Lucía lo divisó entre la multitud, saludó con tanta energía que se olvidó de la mitad de la canción. Martina se enderezó, buscando su aprobación con la mirada. Él le dio un pequeño asentimiento y ella sonrió, solo un poco, pero fue suficiente para que Mateo sintiera que ganaba el contrato más importante de su vida. Capítulo 6. La tormenta mediática. Sin embargo, la realidad del mundo de Mateo no tardó en colisionar con su nueva vida. Un artículo apareció en Internet, sutil al principio, pero luego cobró fuerza cuando otros medios lo recogieron. Una fotografía tomada en el evento escolar mostraba a Mateo Sterling, el soltero de oro de la tecnología, sentado entre otros padres con una niña en su regazo. Las especulaciones no se hicieron esperar. El consejo de administración de su empresa lo llamó a la mañana siguiente. Mateo escuchó en silencio mientras expresaban sus preocupaciones, sugiriendo que diera un paso atrás, hablando de la imagen de la empresa y de cómo su vida personal estaba empezando a interferir con su papel de líder.
Cuando finalmente habló, su voz fue calmada pero letal. No las voy a esconder. No otra vez. La línea se quedó en silencio. Cuando se lo contó a Elena más tarde ese día, no lo dramatizó. Expuso los hechos con un tono firme. «¿Quieren que elija?», dijo Mateo. «Entre el control total de Sterling Tech o mi vida aquí». Elena sintió un pánico familiar en el pecho. «¿Ves? Esto es lo que pasa cuando mundos tan diferentes se cruzan». «¿Qué les respondiste?». «Les dije que ya he elegido». Elena escudriñó su rostro, buscando vacilación, resentimiento o las señales sutiles de un hombre que se prepara para culparla más tarde por su pérdida de estatus. No encontró nada de eso. «Esto se va a poner difícil, Mateo», dijo ella en voz baja. «Tu mundo no perdona estas cosas». «Ya es difícil, Elena», respondió él. «Y sigo aquí. No me voy a mover». Esa noche, mientras Lucía y Martina dormían acurrucadas bajo una manta, Elena se quedó en la puerta observándolas respirar. La presencia de Mateo ya había alterado su mundo de maneras que ya no podía fingir que eran temporales. El riesgo era real, pero el cambio también lo era. Por primera vez en 5 años, Elena se permitió considerar un futuro que no estuviera construido enteramente sobre la autosuficiencia. Le aterraba, pero a pesar de todo, se sentía como un alivio. Capítulo 7. La prueba definitiva. La presión externa se intensificó. Las reuniones en la empresa se volvieron tensas. Las conversaciones que antes giraban en torno a proyecciones y márgenes de beneficio ahora llevaban un trasfondo de escrutinio personal. Gente que antes alababa su decisión, ahora cuestionaba su enfoque. Mateo sentía el cambio, pero por primera vez no le provocaba el instinto de luchar por el poder. En cambio, le obligaba a clarificar qué era lo que realmente importaba para resistir las consecuencias. Al mismo tiempo, la vida con Elena y las niñas crecía en complejidad. No todo eran sonrisas en el parque. Lucía probaba los límites constantemente, volviéndose más audaz, mientras Martina profundizaba su confianza con cautela. Había mañanas en las que ninguna de las niñas quería vestirse, tardes en las que el agotamiento convertía los pequeños desacuerdos en lágrimas, y momentos en los que la paciencia de Elena se agotaba a pesar de sus mejores esfuerzos. Mateo no intentaba arreglar esos momentos con dinero. Se quedaba dentro de ellos, ayudando a recoger los juguetes, escuchando los llantos y aprendiendo que la paternidad no era un éxito que se alcanzaba, sino un esfuerzo que se mantenía. Una noche, después de un día especialmente largo que incluyó una llamada difícil con los inversores, Mateo llegó al apartamento de Elena más tarde de lo planeado. Esperaba frustración, pero entró en un silencio roto solo por el sonido suave de una historia siendo leída en el dormitorio. Se detuvo en el pasillo, escuchando la voz de Elena subir y bajar suavemente, Lucía interrumpiendo con preguntas y Martina susurrando comentarios. Mateo se apoyó contra la pared y cerró los ojos, abrumado por la simplicidad de la escena. Cuando Elena salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado, se veía exhausta. No querían dormirse sin terminar el cuento, dijo ella suavemente. «Siento llegar tarde, Elena», respondió Mateo. «Debería haber estado aquí para ayudar». Ella sacudió la cabeza, mirándolo a los ojos con una ternura que no había mostrado antes. «Viniste, eso es lo que cuenta». Se sentaron a la mesa de la cocina. La tensión de los pensamientos no dichos flotaba entre ellos. Finalmente, Elena rompió el silencio. «Se van a encariñar demasiado, Mateo. Ya lo están». Mateo asintió. «Lo sé. ¿Y si te obligan a dar un paso atrás en tu empresa? ¿Si tu vida de antes te arrastra de nuevo?», preguntó ella con miedo. Mateo sostuvo su mirada sin parpadear. «Entonces cambiaré mi vida. No las cambiaré a ellas». Si crees que Mateo es un hombre de palabra,
El consejo de administración le ha dado un ultimátum. ¿Su empresa o su familia? Deja tu comentario abajo. ¿Qué harías tú en su lugar? Suscríbete al canal. Para no perderte la parte 4, la decisión final de Mateo te sorprenderá. ¿Quieres que continúe escribiendo la parte 4 para ver cómo Mateo enfrenta al consejo de administración y defiende a Elena y a las niñas? El momento que definirá todo ha llegado. Mateo está entre la espada y la pared, su imperio multimillonario o el amor de sus hijas. Suscríbete al canal ahora mismo y dale un me gusta si crees que la familia no tiene precio. Deja un comentario abajo. ¿Dejarías una fortuna por recuperar el tiempo perdido? Capítulo 8. El ultimátum en la cima. El punto de ruptura llegó de la manera más cruel y calculada posible. El Consejo de Administración de Sterling Tech convocó a Mateo a una reunión de emergencia programada exactamente a la misma hora que la primera actuación de ballet de Martina. El mensaje era implícito y despiadado. Querían ver dónde residía su lealtad. Mateo se quedó mirando el calendario en su oficina de cristal, con vistas a todo Madrid. Durante años, ese despacho había sido su refugio, su santuario de poder. Pero ahora se sentía como una jaula fría. No lo dudó ni un segundo. Apagó su ordenador, se puso la chaqueta y salió de la oficina sin decir una palabra a sus socios. Cuando llegó al pequeño auditorio de la escuela y tomó asiento junto a Elena, el rostro de Martina se iluminó al verlo. Sus nervios se transformaron en una alegría radiante. Lucía, sentada al otro lado, buscó la mano de Mateo y la apretó con una confianza absoluta. Mateo aplaudió hasta que le dolieron las manos, ignorando las decenas de llamadas perdidas que vibraban en su teléfono. Para él, en esa hora, nada más en el universo existía. Las consecuencias llegaron a la mañana siguiente. Fue convocado a una reunión a puerta cerrada y presentado con una opción clara. O se retiraba voluntariamente para proteger la imagen de la compañía y pasaba a un papel decorativo, o sería expulsado bajo términos legales muy desfavorables. «Mi vida ya no encaja en el molde que queréis vender», dijo Mateo, levantándose de la mesa con una calma que aterrorizó a los directivos. «Me voy, pero bajo mis propios términos. Renuncio a la presidencia hoy mismo». Capítulo 9. Reconstruir. Sobre tierra firme. La noticia de su renuncia se extendió como la pólvora. Algunos lo llamaron loco, otros lo elogiaron, pero la mayoría no entendía cómo un hombre podía dejar una fortuna por 2 niñas y una empleada de correos. Mateo no leyó las noticias. Esa noche, llegó al apartamento de Elena y le contó todo. Elena se quedó inmóvil, sintiendo que la culpa la asfixiaba. «No deberías haberlo perdido todo por nosotras, Mateo. Sterling Tech era tu vida». «No lo he perdido todo, Elena», respondió él, tomándole las manos. «Estoy eligiendo algo real. Prefiero ser un padre presente que un millonario ausente». A partir de ahí, la vida cambió de forma. Sin la presión de los consejos de administración, los días de Mateo se volvieron impredecibles, pero llenos de significado. Las mañanas comenzaban con negociaciones sobre qué cereales desayunar, y las tardes con deberes de matemáticas. Mateo aceptó trabajos de consultoría externa que le permitían flexibilidad total, rechazando ofertas que lo alejarían de Madrid. Las niñas sintieron el cambio de inmediato. Lucía se volvió más audaz, sabiendo que su padre siempre estaría en la puerta del colegio. Martina, la más reservada, empezó a dejar de vigilar y comenzó a disfrutar. Esperaba a Mateo para cenar. Le entregaba sus dibujos sin explicaciones y se apoyaba en su hombro durante las noches de cine, como si fuera el lugar más natural del mundo. Capítulo 10.
el título que el dinero no puede comprar. La confianza no se reconstruyó de golpe, sino a través de la repetición. Se reconstruyó apareciendo en los días grises, no solo en los grandes eventos. Elena empezó a dejar de prepararse para la decepción. Permitió que Mateo la ayudara cuando el agotamiento la vencía, y dejó de buscar el coste oculto de cada momento de felicidad. Una tarde de otoño, mientras las niñas jugaban en el suelo del salón, intentando armar un rompecabezas demasiado complejo para su edad, el silencio era cálido y acogedor. Mateo ayudaba a Martina a encajar una pieza difícil, mientras Lucía tarareaba una canción. Elena los miraba desde la cocina, sintiendo un nudo de felicidad en el pecho que creía inalcanzable. «No lo echo de menos», dijo Mateo de repente, como si leyera sus pensamientos. «No extraño al hombre que pensaba que tenía que ser». Elena se acercó y, por primera vez, tomó su mano por iniciativa propia, entrelazando sus dedos con los de él. «Esto no borra los 5 años de silencio, Mateo. Lo sé», respondió él con sinceridad, «pero le da un sentido a lo que viene ahora». La confirmación definitiva llegó en una mañana ordinaria de lunes. Lucía entró corriendo en la cocina con un papel de la escuela. «Papá, tienes que firmar esta autorización para la excursión, porque tú eres mi papá, ¿verdad?». Mateo se quedó petrificado por un segundo. El título no había llegado por un contrato, ni por una prueba de ADN, ni por una exigencia legal. Había llegado por el tiempo, por la presencia y por la elección diaria de quedarse. Firmó el papel con los ojos empañados, mientras Martina dejaba un dibujo en la mesa, donde aparecían los 4 caminando bajo un sol brillante. El paquete del destino, el legado de los Sterling, parte 5. El viaje no termina aquí. La vida de Mateo, Elena y las niñas ha cambiado para siempre, pero el tiempo sigue su curso y trae nuevos desafíos. Suscríbete al canal y dale un me gusta si crees que los lazos de sangre son indestructibles. Deja un comentario abajo. ¿Cómo crees que será Mateo como padre de 2 adolescentes rebeldes? Capítulo 11. 10 años de calma y una nueva tormenta. Han pasado 10 años desde que Mateo Sterling cerró la puerta de su oficina de cristal para siempre. Aquella decisión, que muchos calificaron de locura, se convirtió en el cimiento de una felicidad sólida y real. Mateo y Elena se casaron en una ceremonia sencilla en la misma plaza de Chamberí, donde se reencontraron, y juntos construyeron una vida basada en la verdad. Pero el tiempo no se detiene. Lucía y Martina ya no son aquellas niñas que pegaban etiquetas en cajas de cartón. Ahora son 2 adolescentes de 15 años con personalidades arrolladoras. Lucía ha heredado la audacia empresarial de su padre, siempre liderando proyectos en el instituto, mientras que Martina es una artista sensible, capaz de capturar la esencia del mundo en sus lienzos, reflejando la profundidad de su madre. Sin embargo, el pasado, ese fantasma que Mateo creía haber domesticado, decidió llamar a la puerta una vez más. Un sobre lacrado llegó a la casa, pero esta vez no era un paquete de mensajería. Era una citación legal de los antiguos socios de Sterling Tech. Capítulo 12. El regreso de las sombras. La empresa que Mateo fundó estaba en crisis. Tras años de mala gestión por parte de directivos obsesionados con el beneficio rápido, Sterling Tech se enfrentaba a la bancarrota. Los mismos hombres que expulsaron a Mateo ahora le suplicaban que volviera, pero con una condición que heló la sangre de Elena. Querían que Lucía, debido a su talento prodigioso y su apellido, fuera la imagen de la nueva generación de la compañía. «Quieren usar a nuestra hija Mateo», dijo Elena esa noche, mirando el jardín donde las chicas reían distraídas.
Quieren arrastrarla al mismo mundo frío que casi nos destruye. Mateo miró el reloj de oro que aún conservaba, aquel que simbolizaba su antigua vida. No voy a permitirlo, Elena. Lucía tiene derecho a elegir su camino, pero no será el peón de nadie. La tensión creció cuando Lucía, habiendo escuchado parte de la conversación, entró en el salón. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, brillaban con una mezcla de ambición y curiosidad. Papá, he leído sobre la empresa. Sé lo que construiste. ¿Y si yo quiero hacerlo? ¿Y si quiero recuperar lo que te quitaron? Capítulo 13. La lección definitiva. Mateo se dio cuenta de que no podía proteger a sus hijas de la realidad para siempre. En lugar de prohibirle el contacto con la empresa, decidió llevarla a la antigua sede. Caminaron por los pasillos de mármol y cristal, donde el silencio era sepulcral. «Mira esto, Lucía», dijo Mateo, señalando las oficinas vacías. «Aquí hay mucho dinero, pero no hay vida. Pasé 5 años aquí olvidando quién era, olvidando a tu madre, olvidando que tú y Martina existíais. El éxito no es esto. El éxito es poder volver a casa y que nadie te espere con un contrato, sino con un abrazo». Lucía observó la frialdad del lugar y luego miró a su padre. Entendió que el verdadero legado de Mateo no era la tecnología que creó, sino el valor que tuvo para dejarlo todo por ellas. Mientras tanto, Martina y Elena preparaban una sorpresa en casa. Martina había pintado un mural en el salón que contaba su historia. Desde el punto de recogida de paquetes hasta la casa llena de luz en la que vivían ahora. Cuando Mateo y Lucía regresaron, el contraste fue absoluto. Lucía abrazó a su hermana y a su madre, comprendiendo que ninguna junta de accionistas valía más que ese momento. Epílogo. El círculo se cierra con amor. Mateo Sterling finalmente rechazó la oferta de volver a la cima. En su lugar, ayudó a la empresa a reestructurarse como una fundación educativa, donde él y Lucía trabajarían juntos, pero bajo sus propios términos, priorizando siempre a las personas sobre los algoritmos. La familia Sterling Wilson demostró que el destino puede ser caprichoso, pero la voluntad de permanecer unidos es lo que realmente define el final de la historia. A veces, para ganar el mundo, primero tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Mensaje final para nuestra comunidad. Esta saga de redención y amor llega a su fin, recordándonos que las mejores cosas de la vida no vienen en paquetes envueltos, sino en los corazones de quienes nunca se rinden. Dale a me gusta a este video si te ha emocionado ver a Lucía y Martina crecer. Ha sido un honor compartir estas 5 partes contigo. Comenta ahora mismo. ¿Qué te ha parecido la madurez de Mateo como padre? ¿Te gustaría una nueva novela sobre el secreto de la hacienda en Andalucía? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo gran estreno. Gracias por ser parte de nuestra familia de YouTube. Hasta la próxima historia llena de pasión y verdad. ¿Te gustaría que diseñe un nuevo inicio para una historia diferente? ¿O prefieres que escriba un capítulo especial sobre el futuro de Martina como artista?